Las ballenas son animales muy sociales y con una anatomía muy interesante. Durante un largo periodo evolutivo, las ballenas desarrollaron habilidades físicas para la locomoción en el agua. Para algunos científicos, resulta curioso el hecho de que, siendo animales tan grandes, puedan desplazarse con tanta velocidad en el medio acuático. El peso de estos animales solamente es posible porque viven en medio acuático. Las ballenas son los animales más pesados de todo el planeta, pudiendo llegar a la cifra de las 80 toneladas. Aunque no todas las especies van a llegar a pesar tanto, los de menor tamaño van a llegar al menos a unas 50 toneladas. Mover tanto peso en un medio terrestre sería imposible, pero gracias al agua estos animales pueden vivir e incluso moverse rápidamente. Las ballenas también son los animales más largos que existen, sobre todo si hablamos de la ballena azul. Estas últimas van a llegar a medir más de 30 metros de largo, que si además le añadimos las toneladas que pesan estos animales, lo hacen unos seres impresionantes tanto para ver en fotos, como para ver en directo. Las ballenas más pequeñas pueden llegar a los 18 metros de longitud. Una de las características más importantes y significativas de estos mamíferos marinos es su habilidad para la ecolocación, es decir, localizar un objeto mediante la emisión y recepción de sonidos. Se dice que las ballenas emiten sonidos en diferentes frecuencias, vibraciones y suspiros. Además, cuando sacan la cabeza fuera del agua, emiten una especie de bramidos. Se ha comprobado que la ballena yubarta o jorobada emite un verdadero canto que puede alargarse durante horas. Estos cantos están compuestos por estribillos que se repiten. Por tanto, podemos decir que el oído es el sentido más importante de las ballenas. Se sabe que producen al menos dos tipos de sonidos: los sonidos de ecolocación y las vocalizaciones. Los primeros son como una especie de sonar biológico, mientras que los segundos son conocidos como las canciones de ballenas. Estos son, además, un buen medio de comunicación entre las ballenas. Cada especie tiene una voz diferente, pero los cantos son comunes al grupo. Estos cantos pueden escucharse a una distancia de hasta 30 kilómetros. Gracias al sistema de ecolocación, estos animales pueden explorar su entorno, precisando el tamaño y la distancia de cada objeto. Les ayuda a orientarse y a navegar, así como a cazar en la oscuridad. La ecolocación consiste en emitir sonidos, producidos en una zona de la cabeza, que rebotan en el objeto y vuelven al animal. La propagación de los sonidos se hace a través del agua. Todo esto nos hace plantearnos la magnitud de la inteligencia de este bello animal. Físicamente, el cerebro es mayor que el del ser humano, aunque esto no está demostrado que suponga mayor inteligencia. Cabe destacar que tanto delfines como ballenas en cautividad desarrollan una gran capacidad de aprendizaje. En libertad es difícil observarlos, así que se tiene menos información al respecto. Por tanto, a pesar de lo que se diga o piense, de momento no hay nada probado acerca de la similitud entre el lenguaje de las ballenas y el de los seres humanos. De todas formas, se dice que el que tiene el privilegio de oír estos sonidos o cantos queda perplejo ante su belleza y magnitud, ya que son capaces de penetrar en los sentimientos humanos. Si los hubiéramos escuchado antes, tal vez nuestra manera de tratar a estos animales hubiera sido diferente. Las ballenas se reproducen sexualmente al igual que todos los mamíferos, necesitan un contacto sexual entre dos individuos de distinto sexo y que tenga lugar una fecundación interna. En muchas especies, la reproducción depende de la época del año y en otras, como los misticetos, depende de la migración. En los misticetos, ambos sexos tienen un aumento de la actividad hormonal al acercarse a las zonas de cría, probablemente por cambios en la duración del día o de la temperatura del agua. Debido al enorme gasto energético que supone un embarazo para una hembra de ballena, lo más habitual es que los misticetos se reproduzcan cada 2 o 3 años. Por otro lado, los odontocetos tienen ciclos reproductivos variados, a excepción de los cachalotes que, al igual que los misticetos, se reproducen cada 2 o 3 años o más, porque la gestación dura unos 18 meses y las crías de cachalotes se quedan con las madres más tiempo de lo normal. Ninguna especie de cetáceos es monógama, los machos pueden copular con varias hembras en un mismo día. Suele haber mucha competitividad entre machos durante la época de cría. Las hembras no son seres pasivos, sino que pueden ejercer su derecho a elegir su compañero y negarse a tener relaciones con un macho que no sea de su gusto. Como curiosidad, a diferencia del resto de los misticetos, entre las ballenas francas hay muy poca competitividad a la hora de reproducirse.
Han optado por una opción más pacífica, en lugar de hacer luchas físicas, hacen una lucha de esperma. Varios machos depositan su esperma en la hembra si ella quiere y dejan que los espermatozoides compitan entre sí para llegar antes al óvulo. Para asegurarse de que su esperma tenga la oportunidad de fecundar un óvulo de alguna hembra, los machos de ballena franca poseen los testículos más grandes de todo el reino animal, rondan los 500 kilos cada uno, de tal manera que tener tanta carga espermática, les permite depositar su esperma en más hembras y así aumentar la probabilidad de fecundar algún óvulo.